Hola, ¿qué tal? Su amigo Jesús Azueta desde Botánica Jesús con el tema el ser humano funcional como todo un ser integrado. Aquí trataré de explicarle la conexión que tenemos en el plano mental, en el plano emocional y en el plano físico. Cómo una situación de un paciente en cualquiera de estos tres planos con síntomas de enfermedad, a la hora de la hora y en su proceso, un síntoma mental se puede ir al emocional, del emocional se puede ir al físico y del físico se puede ir al mental. O sea, cómo estamos relacionados y hacia dónde actúa la enfermedad cuando se ve atacada. Los maestros de la homeopatía decían que estas tres capas eran las fundamentales para lograr la salud plena e integral de nuestro paciente. Y hablan de que la parte más importante o más central es la mental espiritual y secundaria la física. Este maestro nos habla de que podemos visualizar unos conos donde cada cono representa lo mental, lo emocional y lo físico, donde haciéndolo rotar de alguna manera armoniosa, podemos tener un seguimiento exacto hacia dónde está yéndose la enfermedad cuando se siente atacada para la sanación del paciente y cómo se va a defender. Para dar a entenderme de una manera más explícita, leeré textualmente un ejemplo. Unos padres muy religiosos llevan a una mujer a considerar que el sexo como un tema terrible, que debería erradicar de sus pensamientos a toda costa esas emociones de tipo sexual o sentimientos o deseos. Acuden a un médico aquejado por un excesivo crecimiento en vellas de zonas insólitas del cuerpo como el tórax, el abdomen y la espalda, mientras que existe una pérdida de cabello casi al extremo de la calvicie, además de una menarquia tardía. Tienen menstruaciones dolorosas e irregulares. Estos eran los síntomas por los cuales estas personas llevan a su familiar. Cuando comienza el proceso del tratamiento, su enfermedad comienza a mejorar, comienza a recuperar el vello donde debería y a perderlo de donde no debería ser las áreas comunes, mas esto la lleva a otro proceso. La lleva a tenerle aversión al sexo. Esta persona se casa y al momento de casarse, pues sus patologías comienzan a aumentar, a producirle más enfermedad porque la meten en una situación tan difícil por su aversión al sexo y comienza a tener patologías otra vez de caída de cabello en exceso. Corrigiendo esa situación de aversión al sexo y el estrés que le producía en su matrimonio, brincó la enfermedad a una situación endocrina. También ahí se corrigió y ahí ya se pudo llegar al equilibrio de la sanación completa. Esto es lo que en pocas palabras y muy rápidamente contado es lo que se refiere a las tres capas de la situación. Y comienza en la etapa central del pensamiento y la mente. Ese es el centro. Hay tres grandes factores que alteran la ubicación del centro. El primero, fuerza o debilidad hereditaria del mecanismo de defensa de la persona. La intensidad, el segundo, la intensidad de los estímulos mórbidos que se reciben en los planos mentales. Y el tercero, que es el grado de indiferencia en los tratamientos que no son capaces de reforzar el mecanismo de defensa. A continuación, voy a leer textualmente la base de la teoría esta. Dice, se conoce estas correlaciones, pero podemos determinar exactamente las vías de estas corresponseleas. En algunos casos, la hipófisis se centra naturalmente en el sistema nervioso o en el sistema circulatorio como vías metastásicas.
La medicina china está basada en siglos de observación. Todas las personas comienzan su vida con una sola célula. Estas células se desarrollan gradualmente y de forma ordenada en un enorme número de células mediante divisiones celulares progresivas. A medida que avanza este proceso, desarrollamos distintas capas de células y se convierten en la estructura primordial que a partir de lo que crece el resto del organismo. Estos tres niveles se denominan endodermo, mesodermo y endodermo. De cada capa se desarrollan órganos y sistemas específicos. Ectodermo. La piel y sus apéndices, específicamente el epitelio de la nariz, el pelo, las uñas, las células sudoríparas epiteliales, las glándulas sebáceas y las glándulas mamarias. El epitelio del principio al final del tracto gastrointestinal, específicamente el epitelio y las glándulas de los labios, las mejillas, las encías y parte del cielo de la boca y del paladar. Y las membranas mucosas de las cavidades nasales, los senos paranasales, así como el epitelio de las partes inferiores del canal anal y las partes terminales, vías genitales y urinarias. Endodermo. El epitelio del extracto gastrointestinal, excepto sus porciones terminales y paraquina de las glándulas derivadas del hígado, páncreas, tiroides, paratiroides y timo. Y otras más, una larga lista. El mesodermo, derivados epiteliales, los recubrimientos viscerales y parietal de las cavidades peritoneal, pleural y pericardia, la corteza de la glándula suprarrenal y muchas más. Y ya como un pequeño resumen de la idea de esta teoría el tema más central de los síntomas del paciente, podemos aquí hablar como resumen. 1. El organismo humano funciona siempre como un todo. Se realizando sus funciones normales y defendiéndose de los estímulos mórbidos. 2. Los signos y síntomas de un estímulo mórbido se pueden observar de uno o de más de los 3 planos de la existencia. 3. El organismo siempre mantiene una importancia jerárquica de estos 3 planos, y dentro de cada plano esta situación se puede presentar mediante un diagrama tridimensional con los conos que hablábamos al principio. El mecanismo de defensa crea la mejor defensa posible en un momento determinado, intentando siempre limitar los síntomas a los planos periféricos, que serían los físicos. 3 factores afectan a los cambios del centro de gravedad de la alteración: la fuerza o debilidad hereditaria del mecanismo de defensa, la intensidad de los estímulos mórbidos y el grado de interferencia de los tratamientos supresores. El centro de gravedad de la alteración puede cambiar hacia 2 direcciones, arriba o hacia abajo, en un solo plano y entre un plano y otro plano, de los 3 ya comentados. Existen vías predecibles con estaciones de defensa intermedias a lo largo de las que progresan los síntomas a medida que se deteriora la salud general. Pueden verse afectados en parte por las afinidades originadas en las conocidas capas del desarrollo embrionario. Esta es otra de las bases de la medicina homeópata. Jesús Azueta, homeópata puro.